Los que están de pie pueden quedarse así si quieren, porque vamos a comenzar en esta mañana la enseñanza leyendo la palabra del Señor. Amén. Estamos felices de estar en su casa. Amén. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a nuestro Dios? Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Estamos en este mes tratando el tema general, que es familias de impacto. ¿Sí sabían eso, verdad? Y hoy he querido colocarle a esta enseñanza familias que dejan huellas. Amén. Y quiero basar esta enseñanza en un versículo que se encuentra en Proverbios 22:1. Quiero que todos me acompañen, se trasladen allí y leamos lo que dice la palabra del Señor. Familias que dejan huellas. Proverbios 22:1. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué le parece si lo lee conmigo? De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Levante su mano allí y oremos al Padre para que nos bendiga a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, por tu amor y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Hoy queremos, Señor, rendir nuestros corazones a ti y decirte que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Que necesitamos, Señor, tu gracia diariamente en nuestras vidas, tu presencia y tu poder diariamente en nuestras vidas. Y hoy anhelamos, Señor, que a través de tu palabra nos enseñes, nos instruyas por la unción y la gracia de tu Espíritu. Diga, abrimos nuestros corazones, Señor. Abro mi corazón para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de mi ser y haga la obra por la cual tú la envías a nosotros hoy. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y tienes misericordia de esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Y quiero comenzar diciendo a ustedes y a todos los hermanos que están allí conectados, que por cierto no los he saludado. Buenos días, bendiciones para ustedes también. Quiero comenzar diciendo que la palabra impacto significa colisión o choque. Una colisión o choque, pero un choque violento de una cosa en movimiento contra otra. Especialmente se refiere a un proyectil dando en el blanco. Entonces, por ejemplo, si una persona recibe la noticia de que un familiar se accidentó, ¿qué sucede? Que esa persona se estremece con la noticia, se estremece por dentro, se estremece profundamente, lamenta lo que pasó. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que recibió la noticia siente un profundo sufrimiento por lo que le sucedió a su familiar. Es decir, que la noticia causó en ella un choque. Hay impacto social, que es el resultado de las acciones en el medio donde se encuentra, en una comunidad. Por ejemplo, si una empresa abre sus puertas en un pueblo de 800 habitantes y le da empleo a 200 personas de la comunidad, eso es un impacto en la comunidad positivo, ¿verdad? Pero si la empresa decide disminuir en un momento cualquiera los empleos al 50%, ¿eso qué sería? Un impacto negativo para la comunidad. Pero si no, si en vez de despedir lo que hace es aumentar las plazas, o sea, dar empleo a más gente, el impacto es aún más
positivo, ¿sí o no? Pero también tenemos que, por ejemplo, hay impacto ambiental. Y si hablamos de impacto ambiental, este puede ser también positivo o negativo. Y es positivo cuando lo que se hace genera beneficios en el medio ambiente, cuando se hacen cosas para arreglar, para solucionar, para corregir cosas en el medio ambiente. Pero es negativo cuando las cosas que se hacen perjudican el entorno. Y aún hay acciones que perjudican la vida de los seres vivos. Entonces nosotros, miren todo esto que les he dicho, para comenzar con nuestra enseñanza, porque visto de esta manera, una familia de impacto es aquella que no está quieta. No es aquella que no hace nada. No es aquella a la que todo le parece bien, cualquier cosa. No es aquella que se queda estática. No es aquella que le da lo mismo cualquier cosa que pasa. Una familia de impacto es aquella que deja huella. Es aquella que ejerce influencia y es aquella que genera beneficios. Porque estamos hablando ahora del impacto positivo que una familia puede dejar, ¿verdad? Porque estamos hablando que hay impacto positivo y hay impacto negativo. Entonces, ¿huellas en quién deja una familia? Influencia sobre quién ejerce una familia y beneficios sobre quién genera una familia. Pues déjeme decirle que las familias, tu familia, mi familia, ejerce influencia, produce beneficios y deja huellas en el entorno donde nosotros nos encontramos. Y ese entorno puede ser la iglesia donde asistes, puede ser el resto de la familia donde tú, o el resto de la familia que tú tienes, ¿verdad? Porque la familia es el núcleo donde tú vives, pero también está el resto, la familia paterna y la familia materna, pero también es la comunidad donde tú estás viviendo. Eso quiere decir los vecinos. Entonces allí es donde nosotros podemos dejar huellas. Entonces, de una manera práctica, ¿cómo se puede ser una familia de impacto en la congregación donde vivimos o en la comunidad donde Dios nos ha permitido vivir? ¿Cómo podemos ser familias que dejan huellas? Esa es la pregunta de hoy. Entonces vamos a considerar dos cosas que podemos hacer para ejercer influencia. Grábese eso. Para generar beneficios y para dejar huellas en las personas que están a nuestro alrededor. Huellas positivas y huellas imborrables en las personas que están a nuestro alrededor. Y si quiere anotar, anote, porque lo primero que hay que hacer es arreglar los asuntos personales. Diga, arreglar los asuntos personales. Dígalo en voz alta. Arreglar los asuntos personales. Porque para ser familias que dejan huella positiva e imborrable en las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno, nosotros debemos arreglar los asuntos personales. Todos sabemos que hay cuestiones en nuestro interior. Estoy hablando de cada individuo, de cada quien en particular. Todos sabemos que hay cuestiones en nuestra vida que debemos solucionar, que debemos corregir. Y pueden ser cuestiones de pecado, pueden ser conductas inadecuadas, pueden ser costumbres arraigadas que no están correctas y que hay que desechar, cosas que están definitivamente mal. Entonces hoy yo los quiero invitar. Si lo quieres hacer ahora, puedes hacerlo, pero también después, porque las enseñanzas hay que rumiarlas, ¿verdad? Entonces te invito a coger una agenda, un papel y anotar cosas que ya tú te has dado cuenta y cosas que tal vez ni siquiera has percibido, cosas que tú sabes que no están bien en tu vida y que están allí, no has hecho nada por eso. Cosas que te detienen en tu crecimiento espiritual, que dañan tu relación con Dios, cosas, costumbres, comportamientos
que están allí y que tú sabes que hay que corregir. Y estoy segura que a algunos no nos van a alcanzar todas las hojas de ese libro, de ese cuaderno, de esa agenda, para las cosas que tenemos que corregir. Pero hay otros que en 3 días, 4 días, 5 días, no van a encontrar nada. No, pero si yo soy perfecto, no encuentro nada. Y la agenda en blanco. Pero déjame decirte que vas a escribir ahí en la agenda, soy perfecto. Porque eso es un problema. ¿Ok? Entonces coloque allí, soy perfecto, si no encuentra nada, porque eso es un problema. Mi amado hermano, porque hay cosas en nuestro interior, en nuestra vida personal que hay que corregir, que hay que solucionar. Pero no solamente eso, sino que también hay que ayudar a solucionar sus problemas, sus necesidades, sus conflictos a las personas que hacen parte de nuestra familia, a cada uno individualmente. Debemos preocuparnos por el bienestar de cada uno de los miembros de nuestra familia, por su salud mental, por su situación espiritual, por su condición emocional, por sus comportamientos. Es posible que alguien en tu casa esté pasando una situación o tenga dentro de su interior un problema y tú no te has dado cuenta. Cada quien está en lo suyo, en sus ocupaciones, y no se han dado cuenta que tiene un problema. ¿Por qué actúa así? Te has preguntado. Y cada comportamiento tiene un motivo, una razón de ser, y es nuestra tarea darnos cuenta para ayudar. Eso tal vez no la deja vivir en paz, o tal vez hay un motivo que la hace, o por ejemplo puede tener un conflicto interior, o puede tener una condición psicológica. Ustedes saben que hay condiciones psicológicas o situaciones que no se perciben a simple vista. Las personas parecen normales, comunes, pero tienen un problema mental o pueden tener un problema psicológico, y debemos estar atentos a eso. O puede estar pasando un familiar nuestro una dificultad con un pecado que lo tiene atrapado, ¿verdad? Eso es posible y no sabe cómo manejarlo, o puede tener una lucha interna. Entonces, mis amados hermanos, queremos hacer mucho por los de afuera, pero tenemos también que irnos dentro de nuestra casa, porque allí dentro de la casa también hay necesidad. ¿Qué hay en los que están dentro de mi casa? Todos necesitamos mirar hacia nuestro interior, porque hay cosas que corregir y hay cosas que solucionar. Y en los nuestros también, cada uno individualmente tiene cosas que corregir y cosas que solucionar. Y es responsabilidad del padre de familia cristiano o de la persona que sea cristiana en medio de su casa hacer algo por los otros. Amén. Llevar a la familia por el camino de Dios, enseñar los principios cristianos, corregir lo que está mal, brindarle ayuda al que lo necesite, como quien dice, hacer los primeros auxilios, lo que esté en tu mano, lo que puedas hacer, y darte cuenta si necesita ayuda externa, hay que buscarla también. Mis amados hermanos, quiero contarles una historia, y es una historia que se encuentra en la palabra del Señor, en 2 de Samuel 13, del 1 al 38. Y como son demasiados, por eso se las quiero contar. Resulta que en la familia de David hubo un acto de violencia sexual planeado. ¿Usted sabía eso? Se relata en la Biblia que Absalón, el hijo de David, tenía una hermana llamada Tamar, la cual era muy hermosa. Y resulta que un medio hermano de ellos, llamado Abnón, se enamoró perdidamente de Tamar. Miren eso, de su hermana.
Y dice la palabra del Señor que Amnón se enamoró tan perdidamente de esta muchacha y se describe ese delirio que él tenía por ella como una enfermedad. Dice que se enfermó. ¿Han escuchado eso? Dice que se enfermó de amor. ¿Quién se ha enfermado? ¿Quién se ha enfermado de amor aquí? ¿Ah? Eduardo, estás enfermo de amor. Bien. Entonces dice que su estado de delirio se describe como una enfermedad. Se enamoró perdidamente al punto de enfermarse por ella. Porque era una mujer soltera, porque era una mujer hermosa. Aparte de eso, era su media hermana, ¿verdad? Y él la veía inalcanzable. Entonces Amnón se llenó de lujuria en relación con Tamar. Y él hace algo, y es que le confiesa a un amigo, y diría yo, un mal amigo, a su primo. Yo entendí cuando leí que era primo de él, porque dice el hijo, a veces la Biblia utiliza esos términos, ¿no? El hijo del hermano de David. Bueno, nosotros aquí decimos el primo, ¿verdad? Le confiesa a su primo: estoy perdidamente, oye, ¿tú por qué estás así? Es que estoy enfermo de amor. Estaba enfermo de amor por Tamar. Y el amigo le da, esos valientes amigos que a veces tienen algunos, le da un consejo. Bueno, mira, a ver, lo que vas a hacer es esto. Tú vas donde tu papá y le vas a decir: mira, cuando tu papá venga y te vea así todo como moribundo, vas a fingir que estás más enfermo. Y ahí, ¿verdad? Entonces tú le vas a decir a tu papá: mira, es que esto se me quita si Tamar viene y me sirve y me prepara una comidita bien deliciosa, mi hermanita querida, hermosa. Y entonces él le dice: tú finges eso, que estás enfermo, tu papá entonces va a aceptar, porque te ve así, dice: bueno, se va a mejorar mi hijo, y él va a mandarle. Y ella no se va a poner a negar, porque aparte de ser su papá el rey, si ella él la manda, ella tiene que obedecer. Entonces ella va a venir. Y resulta que David aceptó sin maliciar, sin pensar en nada. Dijo: bueno, está bien. Y Tamar fue a servirle a Amnón, a prepararle ese delicioso alimento que él quería que le preparara. Y resulta que él aprovechó la oportunidad para acceder carnalmente. Esas son las palabras, ¿cómo se dice? Jurídicas. Acceder carnalmente o violentamente contra su hermana, es decir, la violó. Y Amnón violó a su hermana y abusó de su poder y de su autoridad como hermano y como hombre, y nunca pensó en lo mal que le iba a hacer a ella, en el daño que le haría a su hermana Tamar. Y miren ustedes, mis amados hermanos, que David era un hombre de Dios, y esto pasó en el seno de esta familia. En su propio hogar ocurrió este acto de violencia sexual. David no vislumbró lo que podía pasar, y lo peor es que, miren ustedes, lo peor es que el asunto pasó y David no hizo nada. No hizo nada, no dijo nada. Entonces, si tal vez David hubiese estado más atento a su familia, más atento a lo que pasaba en su casa, más cercano a sus hijos, si hubiese estado más atento a su familia, si no, él no hubiese estado tan concentrado en los asuntos del reino, si él no hubiese estado tan ensimismado, él tal vez hubiese percibido lo que hubiese podido pasar. Sin embargo, dice la historia, y termina, o parte del final de la historia, dice que Absalón, para vengar lo que Amnón había hecho, lo mató. Y se hubiese escrito otro final si David hubiese tenido otro comportamiento.
Si él hubiese estado más atento, vigilante de cuáles eran las situaciones que estaban viviendo sus hijos. Él tenía que prever el peligro que corría su hija al ir allá. Y la historia tuviera otro final. Y miren el final. Un hermano mató al otro. ¿Sí se dan cuenta? Porque miren qué lindo es cuando en la casa todos aman a Dios, todos hacen las cosas bien, pero ¿qué hay de cuando todos no son creyentes? Alce la mano el que tiene a alguien en su casa que no es creyente. ¿Cierto? Difícil. Allí es más dura la cosa, pero no es imposible y debemos hacer algo a favor de cada uno de nuestros familiares, porque es que la salud y el bienestar de la familia depende de la salud y el bienestar de cada individuo de la familia. Si un individuo no tiene salud, si un individuo está pasando por situaciones que no corresponden o está haciendo cosas que no debe, eso afecta al resto de la familia. Amén. Entonces, grábese eso, la salud y el bienestar de la familia depende de la salud y el bienestar de cada miembro de la familia. Y podemos hacer como creyentes que los miembros de nuestra familia cultiven una vida de relación con Dios, que podemos también inculcarles los principios de la palabra de Dios, el temor a Dios. Hay gente dentro de la casa que no conoce a Dios o que se han apartado de él. Es tarea del padre cristiano o de la persona que es creyente, porque a veces dicen, no, es que como mi papá no hace nada, pero resulta que hay un joven que está en la casa y es el creyente. Ese joven es el que tiene que velar por la condición de los demás, porque para eso, mi hermano, nada que hacer. Dios te ha puesto ahí para eso, para vigilar tu casa. Y no importa que seas joven, que seas viejo, que sea lo que sea. Si eres padre, si eres hijo, sobrino, lo que sea, tú has sido colocado allí para vigilar el estado, la condición de tus familiares. Amén. No debes desechar la oportunidad que Dios te da de hacer algo por tu casa. Y lo segundo es arreglar los asuntos en la propia casa. Diga, arreglar los asuntos en la propia casa, para ser familias que dejan huellas, para ser familias que dejan huellas positivas e imborrables en su entorno, en la gente que les rodea. Nosotros debemos arreglar los asuntos de nuestra casa. Primero vimos los asuntos personales, individuales, pero ahora los asuntos de la casa. Y quiero leer 1 Samuel 2, 22 al 25, y sé que ya usted lo ha leído. Leámoslo otra vez, que siempre la palabra trae cosas nuevas para nuestra vida. Dice la palabra, ¿ya lo tienen? Primera de Samuel 2, del 22 al 25. Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo lo que este pueblo habla de vosotros, de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama. Acuérdense del versículo al inicio. No es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, subraye eso, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir.
Y dice la palabra que no solo hacían esto, miren esto, ellos se acostaban con las mujeres una y otra, promiscuidad, menciona la palabra. No solo hacían esto, sino que el pecado de estos hombres, Ofnis y Finés, hijos de Eli, que eran sacerdotes del templo, miren ese título, dice la palabra en el versículo 16, que hacían cosas peores. Imagínense, ¿qué puede ser peor? Miren, en el versículo 16, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Ellos cogían de lo ofrecido a Dios para ellos mismos. Y dice la palabra que habían engordado a costa de lo que se cogían de las ofrendas del Señor. A veces ni siquiera la ofrenda estaba totalmente cocida y ellos llegaban, mandaban a los sirvientes y sacaban de la olla las mejores presas. Entonces estos hombres que están aquí mencionando la palabra de Dios, ni pizca de caso le hicieron a su padre Elí cuando los regañó. Y tal vez no le hicieron caso, y si no le hicieron caso, es porque no había respeto. Amén. Tal vez Elí no tenía la suficiente autoridad moral y espiritual para reconvenirlos. No le hicieron caso. ¿Ustedes no han visto esos niñitos de ahora que no le hacen ni pizca de caso a la mamá? ¿Ah? Parece que cuando se les está hablando al techo. O sea, bájate de ahí al techo, porque el niñito sigue montado. Quédate quieto. Destruyen las casas donde van. No hay respeto. No se escucha la voz del padre. No se hace caso. La obediencia se enseña. Y hoy día los padres hay que enseñarle obediencia a los hijos. Ellos traen el chip de la desobediencia. Todos traemos el chip de la desobediencia, pero hay que desaprender la desobediencia para aprender a obedecer, porque eso es agradable al Señor. Y dice la palabra que Ofnis y Finés ni pizca de caso que le hicieron al regaño de su papá. Y suele pasar que hay cosas que no están bien en casa. Situaciones que pasa el tiempo y creemos que el tiempo lo va a solucionar. Y yo creo, desde mi punto de vista, que ya Elí sabía lo que ellos estaban haciendo desde hace rato. Y tal vez, también pienso yo, no lo dice la palabra, que él estaba dándole tiempo al tiempo para ver si sus hijos se corregían, para ver si diciéndole alguna que otra cosa a ellos se corregían. Pero resulta que lo que arregla las cosas en la casa no es el tiempo. Lo que arregla las cosas en la casa es Dios. Lo que puede corregir el carácter, los pensamientos, las acciones y todo en la vida del hombre es Dios, no el tiempo. ¿Sí han oído eso? Darle tiempo al tiempo. ¿Ah? O con el tiempo eso se compone. El tiempo a veces, en vez de mejorar las cosas, lo que hace es empeorar las cosas. Y miren esta situación, iban de mal en peor. Y la lista continúa de todas las cosas que estos hombres estaban haciendo. Entonces la mayoría de los problemas que hay en la casa son más bien cuestiones de relación, ¿sí o no? La relación del esposo con la esposa, la relación del hijo con el papá, del hijo con la mamá, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, que una esposa se siente dolida. ¿Cómo hacen las mujeres? Dolidas, afectadas por algo que le hizo el esposo. Y se lo callan, ¿verdad? Se lo callan, se lo guardan, como suelen hacer las mujeres. Y los esposos no hacen una cosa, hacen muchas. Que no me vea mi esposo, no me está oyendo. No, yo no lo veo, la columna lo tapa. Hacen muchas cosas. Y es normal, ¿ah? En las relaciones personales eso es lo que pasa. El uno le hace al otro, ¿sí o no?
Entonces le hace una cosa y se lo guarda, y le hace otra cosa y se lo guarda, y ya. Llega al punto en que esa mujer explota, ¿sí o no? Entonces no hay que esperar a explotar, no hay que esperar a que estalle la bomba, hay que hacer algo, hay que solucionar, hay que buscar la salida. Amén. Eso es un asunto de relación. Hay familias que pasan peleando. Todo lo hacen peleando, discutiendo. Allá está Virgi y Esneiro, ¿saben? Tenemos unos vecinos, por Dios, pasan todo el día discutiendo y peleando con gente afuera, porque por teléfono, pelean por teléfono. O sea, se acostumbran a eso. Hay familias y aún entre creyentes que se acostumbran a vivir peleando. Eso es algo que hay que solucionar, porque a paz nos llamó el Señor. Amén. A paz nos llamó el Señor. Hay familias que no son espirituales. Pueden estar aquí en la iglesia, mis amados, pero no son espirituales. No le dan valor a las cosas espirituales, y eso es algo que hay que solucionar. Nosotros los cristianos tenemos que ser espirituales. A eso nos invita la palabra, y eso es algo que hay que solucionar. Y por eso, por no ser espirituales, es que hay tantos comportamientos dentro de la familia que no corresponden con los preceptos de Dios. Porque cuando somos espirituales nos acomodamos a lo espiritual. El espiritual se acomoda a lo espiritual. Entonces, si una familia no es espiritual, entonces sus comportamientos no van a ser lo que a Dios le agrada. Y eso hay que solucionarlo. Y hay esposos que están inconformes. ¿Ah? Inconformes por cualquier cosa. Vamos a ver. Piense usted lo que quiera. ¿Por qué está inconforme usted? Vamos a ver. Y esa inconformidad en muchos esposos le hacen tratar a la esposa mal, le hace tratar a los hijos mal, se vuelve huraño, se vuelve refunfuñón, por todo regaña, anda con el ceño. Aquí tengo una línea, me la estaba viendo. Y esto aquí se le vuelve un acordeón, porque está enojado, porque está insatisfecho, porque está inconforme. Y eso le hace actuar con los demás, con sus hijos, con su esposa, de la manera equivocada. Y eso hay que solucionarlo. Diga amén. Tiene que solucionar eso si usted es la persona a la que Dios le está hablando. Hay personas en la familia que les encanta juzgar al otro. Es que tú tal, es que tú cual. Es que tú hiciste, es que tú no hiciste, es que tal cosa. Juzgar a los demás. Y eso hay que solucionarlo, porque con el dedo que tú señalas, con el otro te estás señalando a ti mismo. Todos hacemos tal y cual. Eso hay que solucionarlo. Hay personas o hay familias que tienen problemas con el dinero, con la administración del dinero. Ay. Amén. Hay familias en donde cada 20 minutos llega un pagadiario. O le deben a los vecinos, le deben a la familia, ¿verdad? O fían en la tienda. Y lo peor no es fiar ni prestar, lo peor es no pagar. Algunos no pagan porque no tienen plata para pagar. Otros no pagan porque no quieren pagar teniendo con qué pagar. Y otros realmente no pagan porque no tienen. ¿Y eso por qué pasa? Porque muchas veces compramos más de lo que podemos pagar, ¿verdad? O compramos cosas que sabemos que no queremos pagar. O compramos cosas o fiamos sabiendo que no vamos a tener para pagar. Entonces eso es algo que hay que solucionar, y hay familias que todos son así. Yo conozco, y por cierto son muy cercanos, todos en la familia son así, y eso se aprende y es una cuestión de familia.
que son mala paga por cualquier motivo que sea. Y eso es algo que hay que solucionar. Hay que pedir ayuda al Espíritu Santo, a nuestro ayudador, para que nos dé la salida, la respuesta, la manera, cómo solucionar eso en nuestra casa. Hay que poner orden a las finanzas familiares. Todo esto, mi amado hermano, mire cuántas cosas le mencioné, y usted alargue la lista todo lo que quiera, las cosas que pueden pasar en las relaciones familiares. Y todo eso que pasa en la familia, los de afuera, mira, lo perciben de alguna manera. Dice la palabra que alrededor nuestro hay una gran nube de testigos. ¿Usted se imagina eso? Todo el mundo nos está mirando. Alguien nos mira. Hay una película así, ¿verdad? Alguien nos mira. Una nube de testigos alrededor, dándose cuenta de lo que hacemos y de lo que no hacemos. De la familia de Elí se esperaba que fueran un referente moral y espiritual del pueblo. Ellos tenían en su mano la posibilidad de guiar al pueblo hacia Dios, de enseñarles a ellos el camino de Dios. Pero en su defecto, ellos lo que hicieron fue descarrilarse ellos y hacer que los demás también se descarrilaran. ¿Amén? Ese desenfreno con el que vivían. Y entonces aquí alguien me puede preguntar, hermana Virginia, ¿y eso se puede? ¿Servir a Dios o ser cristiano y vivir en pecado? ¿Usted qué dice? Si me lo preguntan a mí, yo digo, no se puede. Porque no hay congruencia entre decir soy cristiano y vivir en pecado. Pero hay algunos que tienen apariencia de cristianos y entonces sí se pueden dar el lujo de vivir en pecado. Y aquí tenemos un ejemplo. Ellos no eran cristianos, pero seguían el camino de Jehová, Elí y su familia. Vemos a estos hombres que eran sacerdotes de Dios y miren la manera como estaban viviendo. No había congruencia entre el título que portaban y las cosas que ellos hacían. En vez de acercar a la gente a Dios, lo que estaban haciendo era alejarla. Entonces, miren mis amados hermanos, hay personas muy cómodas. Miren ustedes, el pueblo también estaba desenfrenado. Pero es que el pueblo ha podido decir, no, es que aunque los sacerdotes se porten mal, nosotros vamos a portarnos bien. Porque es que hay personas muy cómodas y dicen, si el líder hace eso, que se deja para mí, yo también voy a hacer lo mismo. ¿Ah? Siguiendo los malos ejemplos. Un hombre, y cuando estaba preparando esta enseñanza me acordé, un hombre dijo, mi pastor lo hizo y seguramente tiene su justificación. Si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y quiere que le diga a qué se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo a que el pastor había cambiado a su esposa de 35 años de casado por la secretaria de la iglesia de 30 años. ¿Sacó la cuenta? ¿Sí ve? Entonces, si él lo hizo, yo también me voy a conseguir 2 de 15. Miren ustedes, mis amados hermanos, una hermana secretaria de una iglesia, vea que le estoy diciendo cosas que son de nuestro contexto. Secretaria de la iglesia, confiable, o sea, pusieron su confianza en ella, que ella contaba las ofrendas de la iglesia. Y su esposo no hacía mayor cosa, o sea, ellos estaban los dos sin trabajo, le dan trabajo a ella, pues se estaban lucrando en parte porque pues ella estaba recibiendo un sueldo. Y el esposo no hace casi nada, sino las marañitas que por aquí y por allá. Y de pronto ella, estudio F, zapatos Vélez, bolso Tanino, no sé mucho de marcas. La hermana elegante, con un sueldo mínimo, creo que menos del mínimo. Y el esposo, ¿ustedes creen? Mija, ¿y de dónde salieron esos zapatos?
¿Y esa ropa y ese bolso, de dónde? No se ha podido preguntar. Yo creo que era complicidad. Porque como un esposo, mi esposo me va a ver, a mí, ¿y ese vestido de dónde salió? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? Se tuvo que haber dado cuenta, es una cosa de familia. ¿Ah? Ella lo que hacía era que como se encerraba en la oficina ella, si eran 800, ella ponía 600, si era 1.000.000, ella ponía 700 y lo demás se lo cogía. Entonces, ¿se puede estar en la iglesia y hacer cosas malas? Sí se puede, pero ¿cuál es el corazón y cuál es la relación de esa persona real con Dios? Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo ven los demás a mi familia? A la familia de Elí lo veían como los sacerdotes corruptos. Entonces, ¿cómo ven los demás mi relación con mi esposo? ¿Cómo ven los demás la relación de mis hijos conmigo, de mis hijos con mi esposo? ¿Cómo ven los demás mi relación con los hermanos en la iglesia, con la gente de mi barrio, con la gente que hace parte de mi familia? Como una familia de peleoneros, como una familia de gritones, como una familia de tramposos, como una familia que nada más que es cizañera. Hay familias cizañeras. Esa palabra siempre me da mucha risa. Cizaña. Una familia que siempre trae problemas. Las personas de la familia que dicen, ellos ni hacen ni dejan hacer. O cómo nos conocen como los groseros, como los altaneros, o nos conocen porque somos los que apoyamos, los que colaboramos, los que estamos pendientes de las necesidades de los otros, de los que ayudamos, de los que somos serviciales, de los que manejan sus asuntos con sabiduría, de los que son buena paga. ¿Cómo nos están viendo los de afuera? Porque, mis amados hermanos, nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros debemos arreglar los problemas familiares, lo que está mal en nuestra casa, las actitudes incorrectas, las malas relaciones, porque no podemos dar de lo que no tenemos. ¿Sí ha oído eso? No podemos dar de lo que no tenemos. Que una familia, para que impacte, debe ser una familia impactante. Amén. Una familia que deja huellas es una familia que puede ser un referente y un ejemplo para la sociedad. ¿Cómo voy a impactar a mi familia si yo les digo, y suelo hacerlo, por ejemplo, me voy a poner yo en ese lugar, si les digo que hay que confiar en Dios, que hay que esperar en Dios, que Dios está siempre para ayudarnos, y llega un problema a mi vida y yo ando llorando y yo ando desesperada, y vamos a suponer que el problema sea una situación económica, y entonces le presto a mi papá, le presto a mi mamá, le presto a mi hermano y ando de un lado para otro prestándole a ellos. No hay congruencia entre lo que yo les estoy diciendo y lo que estoy haciendo. ¿Cómo nos verían ellos, especialmente los que no son cristianos? Para pensar, amén, para pensar. No hay congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, mis amados hermanos, con la manera como actuamos, con la manera como tratamos a los otros, con la manera como nos relacionamos en la familia, los demás querrán tener lo que nosotros tenemos. Si hay una buena relación en la familia, entonces vamos a ser un referente, vamos a ser alguien a quien los demás quieran imitar y ellos quieran tener lo que nosotros tenemos, porque estamos llamados a tener familias saludables en medio de esta generación en donde Dios nos ha colocado. ¿Amén o no amén? Mis amados hermanos, en conclusión, las familias que dejan huellas son aquellas que, primero, espero que ustedes me lo digan,
Lo primero es que hay que hacer es solucionar nuestros problemas, nuestros propios problemas, los problemas individuales. Amén. Esos asuntos pueden ser emocionales, psicológicos, espirituales, mentales, sociales. Hay que arreglar la vida. Todo lo que sea que represente un problema, hay que solucionarlo. Y hay que ayudar a los otros a solucionar los suyos también. Y lo segundo es, hay que arreglar todo lo que represente un problema en la casa. Los problemas de relación, los problemas que tienen que ver con la familia en sí, porque nosotros queremos que nos conozcan como las personas que son confiables, que son responsables, que son limpias, que son un ejemplo para la sociedad, y por eso nosotros tenemos que cultivar estos valores en medio de nuestra casa. Por eso Dios quiere que seamos familias que dejen huellas. Y por eso el título de esta enseñanza, familias que dejan huellas. Póngase de pie y vamos a seguir reflexionando sobre esto. Cierre sus ojos allí y piense en esto. Recuerde la tarea que tiene en su agenda, en una libreta, en una hoja. Hacer esa lista de cosas que hay en su familia que hay que solucionar y que no hay que darle tiempo al tiempo, y cosas personales que también hay que solucionar. Nuestra buena fama, levante su mano allí, cierre sus ojos. Nuestra buena fama como individuos y como familias puede ejercer influencia y dejar huellas en las personas que nos rodean. La Biblia, cierre sus ojos allí y reflexione sobre lo que estamos diciendo. Mis amados, la Biblia está llena de consejos y advertencias. Cuando nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios nos indica, las consecuencias son muy negativas. Así que yo animo a todos los que me están escuchando aquí y en su casa a que lleven esta enseñanza de su mente al corazón y se dispongan con la ayuda del Espíritu Santo a poner por obra lo que hoy Dios nos ha enseñado. ¿Qué huellas estamos dejando? ¿Qué clase de influencia estamos ejerciendo en la gente de nuestro entorno? ¿Querrán ellos ser como nosotros? ¿O tener lo que nosotros tenemos? Padre, en el nombre de Jesús, honramos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque hoy ha traído esta palabra, Señor, has traído a nuestras vidas. Y es con la intención y con el propósito de hacer algo en nosotros. Señor, hoy queremos reflexionar sobre lo que está mal en nuestras vidas personales, en la vida de nuestros familiares y en la vida de nuestras relaciones familiares, Señor. En la vida de nuestra casa. Y tú más que nosotros sabes qué es lo que está mal, Señor. Por eso dígale al Señor: Señor, mira, yo coloco delante de ti esto que está mal en mi casa, esto que está mal en mi vida. Y yo solicito, y yo pido, y yo anhelo, yo deseo, te ruego, Señor, que me traigas ayuda de lo alto, Señor, para solucionar esto que solo no puedo. Esta situación que hay en mi casa, Señor, sola no puedo hacerlo. Tú eres el único que puede solucionarlo, Señor. Las relaciones quebrantadas de hijos con padres, solo tú puedes sanarlas, Señor. Esas situaciones de pecado que no han hallado la manera, Señor, de corregir, tú solamente con tu luz y tu gracia puedes hacerlo, Señor. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate en nuestras vidas. Salva nuestras vidas y salva nuestra familia.
Señor, ayúdanos, encamínanos por el camino, por la senda que tú has preparado para nosotros. Que nada ni nadie entorpezca el camino que tú has preparado para nosotros. Pero ayúdanos a hacer lo que esté de nuestra parte para corregir lo que hay en nuestra vida y lo que hay en nuestra casa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, gracias, Señor, gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están en sus casas y los que están aquí. Señor, un manto de justicia sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Rodéales, Señor, tal como las murallas están alrededor de Jerusalén, dice tu palabra. Rodéales, Señor, como con un escudo a cada uno de ellos, a ellos y a sus familias, Señor. Que cada uno de nosotros podamos tener familias que sean un referente, que sean... que las demás personas que nos vean quieran tener lo que nosotros tenemos, Señor. Y te conozcan a ti, Dios, a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos dicen... Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.